Bueno, queridos patitos, vamos a el capítulo número 2 de la parte número 2 del libro de Pedro Luis Santa Marina de la defensa del sistema de concierto. Vamos con un país con una impronta diferenciada. Con tu permiso, vamos a entrar en un título con una especial significación en cuyo contenido me gustaría acertar. Se trata, por un lado, de una cuestión importante y por otro, de materia sensible, que no te extrañe, por tanto, si me encuentras más seriote en algunas de las partes que ya llevas leídas. Es absolutamente sorprendente que un país tan pequeño como Euskadi, en su actual configuración como comunidad autónoma, cuenta con un territorio de 7.234 kilómetros cuadrados y una población de 2.188.895 personas, una pequeña porción de los habitantes de muchas de las grandes urbes del mundo, que han venido aumentando en la última década anterior a la crisis gracias a una sensible y positiva corriente migratoria, pues pueda tener características diferenciales que resultan evidentes. Te voy a indicar algunas a continuación. Estoy seguro que tú podrás añadir algunas más para que con todo ello lleguemos a un diagnóstico compartido. Como todavía conservo una cierta capacidad, dice Pedro Luis Santa Marina, de compresión, soy totalmente consciente de que abordar esta segunda parte de la obra, un título dedicado a tratar de demostrar lo que afirma el encabezado del mismo, es entrar en un jardín no precisamente lleno de flores, sino de minas. Confío en que no sean tan dañinas las que en algún momento estallaban en aquella maravillosa película de 1996, El paciente inglés, del director Anthony Minghella, que se vio premiada nada menos que con 9 estatuillas en la ceremonia de los Oscars. Los citados artefactos explosivos marcaban el destino de algunos de los protagonistas de la cinta, y en especial el de la atractiva y vital Hannah, la enfermera franco-canadiense que vela por las últimas horas de aquel desconocido paciente inglés. Toco madera, ¿no? Y confío en que las minas que voy a encontrar en las páginas posteriores no marquen el mío y tampoco el de un servidor. Pero por favor, no te preocupes por mí, argentino. Aunque nunca he sido zapador, trataré de identificar cualquier tipo de las hoy prohibidas minas antipersonas y de orillarlas con el prudente objetivo de que no te quedes sin autor a esta altura de la obra. Todavía te queda mucho sufrimiento por delante, paciente lector, lectora. Asumo, por tanto, el riesgo potencial inmaterial que encierra defender esto de la impronta diferenciada, porque asentar ante ti esa convención con sensatos argumentos me parece que resulta algo absolutamente necesario en un libro dedicado al concierto, precisamente porque se trata de un modelo de relación con un estado diferente y además diferenciado. Para demostrarlo, me ha resultado imprescindible escribir muchas páginas que confío merezcan tu interés. Y para terminar con esta ya larga exposición de aclaraciones previas sobre el contenido de este título, quiero señalarte que, salvo en uno de los capítulos, pretendo alejarme de cualquier consideración o valoración política, entendiéndose como partidista. Pues en esta y en otras cuestiones que aborda la obra, busco seguir la línea que calificaba de profesional en uno de los epígrafes introductorios. 10. Cada país es un mundo. Ante todo, creo que estarás de acuerdo conmigo en que cada país tiene su personalidad, su idiosincrasia, su imagen, su impronta y también sus estereotipos. Ahí tienes la amplísima colección de los mismos que se despliega en la película 8 apellidos vascos, la más taquillera de 2014 en España. En ella se proyectaba una buena parte, una buena muestra de los clichés que persiguen a los vascos, pero también a los andaluces. Asumo lo anterior y dentro de cada país es obvio que no todos los habitantes son iguales. Por lo tanto, cuando se valora o se califica a una nación, región o ciudad, se la identifica con lo que podría considerarse como el promedio percibido en un momento determinado. Porque las visiones sobre los países o sobre las sociedades van cambiando, tanto como la que se tiene de una persona a lo largo de su vida. En 1827 se creó una empresa en Koblenz, una importante ciudad de lo que entonces era el ducado de Oldenburg, en Prusia. Su objetivo era muy innovador: ofrecer guías de viaje impresas para que los viajeros pudieran prescindir de los guías con cara y ojos. Aquella novedosa compañía fue fundada por un editor alemán llamado Karl Baedeker, que logró extender por todo el continente europeo sus manuales de viaje, editados en un fino papel biblia y caracterizados por la precisión de sus mapas y la exactitud de sus informaciones. Entonces solo viajaban los ricos, por lo que aquellos textos describían rutas que duraban nada menos que 2 meses,
1,5, unos escuetitos 30 días. ¡Qué hermosura! Aquí tienes una expresiva referencia más de cuánto se ha acelerado nuestras vidas. En la guía sobre España, que se editó en 1908, 30 años después de la aparición del concierto, y 8 décadas más tarde de la primera Baedeker apareciendo en el mercado, además de señalar que las zonas más adecuadas de Bilbao eran la Ciudad Vieja y el oscuro Paseo del Arenal, resaltar que de San Sebastián lo mejor estaba en su casino y en su playa apta para el baño. Y que para evitarse el casco viejo se hace una descripción muy favorable del País Vasco y sus habitantes. La Baedeker de aquel año lejano señalaba que la gente de las provincias vascas se encuentra a un nivel mucho más alto de civilización que el campesinado del resto del país. Destaca además que las carreteras, las infraestructuras y los trenes no tienen parangón, salvo con los de Cataluña. Pero no se queda ahí. Además de indicar en su visión de la piel de toro, que entonces, que asómbrate, es imposible aplicar las normas que prevalecen en los países más avanzados a los hoteles de España, que la velocidad límite en España es de 28 kilómetros por hora y que se debería tener a mano un cepillo e insecticida cuando se utilicen los cojines de los medios de transporte. Dibuja algunos llamativos estereotipos. Por ejemplo, a los castellanos los califica de lentos, a los andaluces de vagos. De la meseta central dice que parece el norte de África o la estepa de Siberia de Rusia. Y de Madrid señala que carece de todas las condiciones naturales para ser una gran metrópoli. Como ves, aquella guía no se andaba con chiquitas. La editorial Baedeker desapareció en 1943. Mira por dónde, en el año en el que apareció Pedro Luis Llorente Santa Marina en el mundo. Como consecuencia de un bombardeo aliado sobre la ciudad de Leipzig. Por ello, no podemos saber lo que opinarían hoy de los hoteles, de la velocidad límite, de los peligrosos cojines o de los estereotipos españoles. Pero estoy seguro de que si se editara la guía 2015 de España y Portugal, la visión que ofrecerían de estos dos países sería muy distinta a aquella con la que se dibujó hace más de un siglo, y que la de Euskadi seguiría siendo positiva. Por lo tanto, no me voy a centrar en este tipo de definiciones y menos en opiniones subjetivas y por supuesto en cuestiones genéricas que por supuesto estuvieron tan de moda en el pasado, pues además de que no proceden, parecen no existir, sobre todo después de que un estudio realizado por el investigador Jaume Betrapeit en la Universidad Pompeu Fabra concluyera en años 10 que los vascos no tenemos diferencias genéticas apreciables. En cambio sí parecen tenerla nuestros vecinos asturianos. Tampoco me voy a apoyar en lo que señaló hace 2 siglos el barón Wilhelm von Humboldt, uno de los fundadores de la Universidad de Berlín, a pesar de que aquel erudito y hombre de Estado alemán puso a los vascos por las nubes. Nos describió como un pueblo oculto entre las montañas. Ahora se nos ve y se nos oye más, ¿no crees? Que ha conservado siempre la peculiaridad de su carácter nacional y antiguo espíritu de libertad e independencia. Tal y como recordó el fantástico escritor y buen profesor Manuel Chagall al sentar cátedra en la Columbia University de Nueva York en 2011, Humboldt descubrió el carácter pacífico y asambleario de los vascos, más allá del morrosco, noble, pero simple, reaccionario, y lo dio a conocer con simpatía y no sin controversia a la Centroeuropa romántica de su amigo Goethe. El lehendakari del gobierno vasco, Iñigo Urkullu Rentería, recordaba algunas otras de las amables referencias sobre el pueblo vasco de aquel científico prusiano en México, DF, el 31 de octubre de 2014, por lo que no hace falta que este autor añada nada más por su parte, aunque algunas de estas cuestiones podrían ayudarle a fundamentar la tesis. Asumo, por tanto, que cada territorio es diferente, tiene particularidades que son consecuencia de la geografía, del clima, de las personas que la habitan. Esto va configurando diferencias que van desde el idioma, la cultura, y que conforman los valores imperantes en cada sociedad. Y como te resultará obvio, después de leer la referencia anterior a las guías Baedeker,
Defiendo que estas diferencias no son estáticas, sino que evolucionan en el tiempo por cuestiones diversas, desde el cambio climático, movimientos migratorios, procesos de colonización física o cultural, agotamiento de recursos naturales. Lo hemos ido comprobando, por ejemplo, en el cambio exponencial que se ha producido en Euskadi en las últimas 4 décadas. Recuerdo, por ejemplo, que en 1957, cuando 14 años después del nacimiento de Pedro de Santa Marina, los padres suyos pudieron por fin fijar su residencia en Bilbao, en bastantes calles del barrio de Indauchu, entonces Indauchu sin TX, en donde él vivía, se podía jugar al fútbol sin miedo que se atropellara un coche. Lo que se trata de analizar la impronta que ha forjado el curso de la historia y que hoy se percibe con claridad, asume, por lo tanto, que un determinado contexto puede cambiar y que lo que ha sido ventaja en un momento determinado, pues puede dejar de serlo en otro. Por ejemplo, las minas de hierro de Vizcaya fueron un momento decisivas en la primera industrialización vasca y en cambio ahora no son más que irrelevantes, sino que además para las nuevas generaciones son prácticamente desconocidas, salvo que existen en el evocador Museo de la Minería del País Vasco, situado en Gallarta, en Vizcaya, el pueblo donde nació la madre de Pedro Luis, y también pasionaria. Quizá te preguntes por qué me interesa este tema en una obra como esta. Te lo aclaro con gusto. Pienso y defiendo que todos los países con una personalidad diferenciada crean instituciones que, entre sus objetivos, persiguen defender y potenciar aquellas características o rasgos que consideran que merece la pena preservar, resguardándolas frente a cambios que valoran como negativos. Las instituciones son, por tanto, un reflejo de aquellos elementos que en la historia han demostrado su validez y sus ventajas. Y el concierto, una institución genuinamente vasca, lo es y lo ha evidenciado de sobra. Por eso, voy a embarcarme en los capítulos que vienen a continuación. Pretendo demostrar que en ellos que el País Vasco cuenta con una impronta diferenciada y si me acompañas en la lectura de lo que sigue, quizá tú mismo lo defiendas tras los argumentos, ideas y datos que voy a poner sobre la mesa. 11. Euskadi acredita elementos diferenciales de gran significación. En el caso del País Vasco y por extensión lo que venimos identificando como Baskonia, es sencillo reconocer algunos rasgos diferenciales que tienen también un reflejo de nuestras instituciones. Todos ellos podrán ser objeto de valoración por tu parte, porque pueden ser soportados por la documentación estadística que voy a tratar de ofrecerte y por otras referencias ciertas, y no solo por opiniones o percepciones subjetivas de este autor, amigo tuyo. Por tanto, para tratar de que percibas esta impronta vasca, me voy a apoyar en factores y cuestiones de diverso signo que pueden ser confirmados con datos, fundamentalmente estadísticos. Agregando unos y otros, he deducido la afirmación de que lo que significa este capítulo. Quiero dejarte claro, con la mayor significación, que contribuye a precisar el alcance de lo que vas a leer enseguida. Esta impronta diferenciada no es ni mejor ni peor que otras, simplemente es. Y si lo prefieres, existe, sin calificativos. ¿Por qué defiendo entonces la idea de que una impronta vasca diferenciada si no afirmo que la misma es mejor que otras? Por una razón fundamental que ya te he apuntado, porque me parece que es significativa para lo que es el objeto de esta obra, porque a un sello diferenciado, por coherencia, debe corresponder un sistema diferenciado en el ámbito tributario, financiero, público, que es donde conocemos el concierto económico. ¿Estás de acuerdo? Pero es que, además, en esta opinión, estos rasgos peculiares y distintivos del País Vasco explican por qué todavía hoy, 137 años en 2015, 145 años en 2023, después del nacimiento en un mundo, una Europa, una España, una Euskadi, que han estado sometidos a cambios intensísimos, puede seguir existiendo un sistema, una institución absolutamente singular, diferente a todas, como es el sistema de concierto económico o el concierto en versión navarra, es decir, el convenio económico navarro. Permíteme una última aclaración para tratar de centrar mejor el tema. No voy a identificar en ti situaciones diferenciales de las que se deduce la necesidad imperiosa de contar con un concierto. No busco la relación de causa-efecto, sino tampoco te voy a dibujar una relación causal. Espero que no te suene pretencioso si te digo que pretendo basarme en lo que se conoce como psicología de la Gestalt, también llamada psicología de la forma, una corriente que apareció en Alemania a principios del siglo XX, apoyada en el término Gestalt, de compleja traducción, pues puede significar también configuración o estructura. En base a esta doctrina se puede afirmar que
perceptivamente si se dan ciertas condiciones, partes aparentemente inconexas dan lugar a la percepción de un todo unitario. Guiándome por esta idea, voy a exponerte estas partes aparentemente no relacionadas para ver si así llegamos los dos a la misma conclusión. Euskadi, aquí y ahora, es una realidad claramente diferenciada. No sé si te gusta el impresionismo. A mí te confieso que me encanta. Esta técnica pictórica es coetánea del concierto económico, pues surgió en los años 70 del siglo XIX, es decir, 4 años antes del nacimiento formal del concierto, en 1874. En aquel año, entre el 15 de abril y el 15 de mayo, se celebró en París el Salón de los Artistas Independientes. Se expusieron allí sus obras Monet, Pissarro, Degas, Renoir, Cézanne, todos ellos pintores que son hoy considerados grandes genios, pero en aquella época eran mirados con recelo, cuando no con un claro rechazo. Como muestra, el periódico Le Figaro les calificó como auténticos lunáticos. Entre las obras que se podían ver en aquel salón se encontraban el cuadro de Claude Monet, titulado Impresión Sol Naciente. Un famoso crítico de la época descalificó aquella obra de arte, indicando que era puro impresionismo. Efectivamente lo era, una serie de pinceladas de distintas formas y colores que no respondían a las normas pictóricas académicas, permitían configurar, aquí tienes la Hellstadt, un paisaje. Lo puedes ver a continuación, evidentemente. Ahí tenemos, la gente lo puede ver a través de San Google, el cuadro de Claude Monet, Impresión Sol Naciente, de 1872, dando origen al impresionismo, que está actualmente en el Museo Marmottan Monet de París. Es curioso que la citada expresión descalificadora triunfase para definir aquella corriente artística iconoclasta que comenzó a triunfar no en París, sino en Nueva York, cuando el marchante Paul Durand-Ruel organizó una exposición en esta ciudad con 300 de los cuadros de la inmensa colección que poseía. Cuando escribo este apunte en marzo de 2015, dice Pedro Luis Ugarte Santa Marina, se está celebrando una gran exposición en National Gallery de Londres bajo el siguiente nombre: Inventing Impressionism, para rendir homenaje a la figura de Durand-Ruel, con 85 de los cuadros que pasaron por sus manos. Son una muestra mínima de las 12.000 obras que este marchante adquirió a aquellos pintores lunáticos, ¿no? Entre ellas nada menos que 1.500 Renoir, más de 1 millar de Monet y así un larguísimo etcétera. Fue un ejemplo de cómo a veces en la vida el rechazo o una derrota se pueden convertir en algo positivo. Al concierto vasco le ha ocurrido algo parecido. 4 años después de que aquella primera obra impresionista de Claude Monet fuera expuesta, y triunfó otra expresión pretendidamente negativa, la del concierto económico, para designar a algo que de concierto no tenía nada, pues era una pura y dura imposición por un acto de fuerza. Vamos a ver si con todo lo que expongo a continuación puedes ver claro el hermoso y complejo cuadro impresionista que pretendo pintar para ti. Se titula Concierto, el sistema de un país con una impronta diferenciada. Ya sé que el título que le he dado no es muy comercial, pero resulta ilustrativo. En cualquier caso, no lo voy a exhibir en ninguna exposición, entre otras razones porque no tengo a mi lado a un marchante tan avispado como el que te acabo de citar. Este cuadro solo se podrá contemplar, no me atrevo a escribir la palabra admirar en este libro. Ya lo ves, la fortuna te ha sonreído. Te invito ahora a que vuelvas a contemplar el cuadro de Monet. Prueba, cuando lo estés mirando, a hacer una cosa. Aléjate un poco, admíralo. Podrás apreciar el conjunto. Ahora acércate mucho a él, verás trazos inconexos. Pues bien, con este título te ocurrirá lo mismo. Es conveniente que lo valores en su globalidad. Y te advierto que, como estamos ante una cuestión que es todo menos sencilla y que me gustaría que te quede muy claro, el texto del mismo me ha salido bastante extenso. Mil disculpas con ello. Cuando ya te adelantaba por aquello de quien avisa no es traidor. Las pinceladas con las que quisiera crear este cuadro te las he anticipado en parte en el capítulo anterior. Son 28 y las he dividido en 6 grandes categorías que relaciono a continuación. Primera, una sociedad con características propias, entre las cuales voy a destacar que Euskadi tiene una lengua propia, una diferente configuración política, una distinta estructura sindical. Segunda, una orientación estratégica singular que puede caracterizarse por la orientación del desarrollo de capacidades personales, la apuesta por el conocimiento, el impulso a un modelo de partenariado público-privado. Tercera, una economía con rasgos peculiares que se fundamentan en la defensa de una estructura económica diferente que puede identificarse por un notable peso industrial, un pujante cooperativismo,
el sensible valor del sector exterior con un significativo superávit comercial, la elevada productividad de la economía vasca, la vigorosa inversión empresarial, un sobresaliente PIB per cápita. Cuarto, un armazón financiero más sólido cuyas notas distintivas son unas finanzas públicas más sanas, la ausencia de apoyo financiero por parte del Estado, una menor morosidad pública, un menor endeudamiento público, un menor endeudamiento privado, una mayor capacidad de consumo, de ahorro y de inversión, una cultura financiera más responsable, un sistema financiero más sólido, una mayor cobertura por pensiones. Quinta, una administración más sana que asienta en un control estricto de la utilización de los recursos públicos, un rechazo absoluto de la corrupción. Sexto, un modelo de país equilibrado que se manifiesta en una clara recuperación de la calidad de vida, un país que apuesta por el desarrollo humano, un sensible nivel de igualdad, la protección prioritaria de los más débiles y un país que demuestra solidaridad. Espero que te parezca bien estas 28 pinceladas agrupadas en 6 grandes categorías. En ellas he pretendido agrupar los diferentes trazos que considero significativos para fundamentar mi tesis de que estamos ante un país con una impronta diferenciada. Con tu permiso, vamos a analizarlas a continuación en detalle. Voy a desarrollar todo ello asumiendo que no es verdad el dicho japonés que figura en la imagen que puedes ver a continuación. El clavo que sobresale siempre recibe un martillazo. Dicho japonés anónimo. Si el traductor de Google no me ha jugado una mala pasada y quieres ver cómo suena en su lengua original, lo puedes ver así: Itsumo, Kuiwa, Hama o Eru. Por si acaso, te informo que acabo de cubrir la cabeza de Euskadi con un casco protector. 12. Una sociedad con características propias. Podría haber puesto el acento en determinadas particularidades claramente peculiares, por ejemplo, la existencia de algunos deportes autóctonos que se han difundido por el mundo, o en la consolidación de una gastronomía diferencial de enorme calidad, como lo ilustra la referencia hecha en Donostia, San Sebastián, la ciudad con más estrellas Michelin per cápita del mundo, y que Euskadi, con poco más del 4% de la población estatal, cuente con el 50% de los restaurantes calificados con 3 estrellas Michelin en todo el estado, pero en 2015 me refiero. Me voy a centrar en este capítulo en 3 cuestiones que considero nucleares: la lengua vasca, la configuración política y la estructura sindical. 12.1. La milagrosa existencia de una lengua propia. 12.1.1. Un idioma sin parentesco. Estamos ya muy adentrados en el siglo XXI, la verdad es que no sé cómo me he podido dar cuenta. Y tenemos ante nosotros un fenómeno sorprendente desde la perspectiva lingüística. Me atrevo a afirmar lo anterior sin un experto en este campo, ni tampoco en muchos otros, porque observo que en el País Vasco pervive todavía una lengua milenaria, sin orígenes conocidos, y que no tiene parentesco con ninguna de las familias lingüísticas que existen hoy en la Tierra. Si accedes a alguna de las clasificaciones de las lenguas mundiales, podrás observar que esto es totalmente cierto. Para que tengas una referencia de lo que esto significa, en 2015, según The Ethnology Language of the World, existían 7.102 lenguas vivas en el mundo, ninguna de las cuales tenía relación alguna con la vasca. A lo largo de la historia han desaparecido de la época bíblica de la Torre de Babel muchísimas más de las que hoy sobreviven, y algunas de las cuales, las actuales, se encuentran en peligro de grave extinción. De hecho, los científicos estiman que el 90% de las lenguas que hoy se hablan habrán desaparecido en los próximos 2 o 3 siglos. Estoy absolutamente seguro de que el euskera se encontrará en ese 10% de supervivientes, aunque esa convicción no te la puedo garantizar, porque lo que es seguro es que el autor sí habrá pasado a otro estadio. Por eso, está claro que no me preocupa, porque si son verdad las creencias que proclaman las religiones dármicas, las que provienen del hinduismo, la reencarnación existe en un ciclo sin fin, en la llamada rueda del karma. Ahí me encontrarás, aunque no sé cómo. Confío en el hecho de haberme embarcado en esta aventura literaria, o prefieres que califique de tortura, no me pase factura en la siguiente etapa. Toquemos madera. 12.1.2. Un superviviente que merece apoyo en todos los capítulos de la parte etcétera. Voy a defender que el concierto es un superviviente. Pues bien, el euskera merece muchísimo más un tan honroso título, porque la milenaria lengua vasca todavía la hablan en estos momentos 850.000 personas de los 7 territorios que integran Euskal Herria, el País Vasco en traducción literal. Gracias a la constitución de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tras la formación del primer gobierno
la consecución del concierto económico con la posibilidad de administrar los recursos que trajo consigo, el euskera está en estos momentos en mejor situación de la que tenía en 1980. En cambio, en otros territorios que históricamente han sido de lengua vasca, ha sufrido una importante regresión, cuando no ha desaparecido completamente. La pervivencia de esta lengua arcaica, que es todavía más llamativa si tenemos en cuenta que ha tenido que convivir durante muchísimos siglos con dos de los que merecen el título de colosos entre los idiomas mundiales, el castellano o llamado español, hablado por 478 millones de personas en todo el mundo, y el francés, que es el medio habitual de comunicación de otros 223 millones de personas. Esta lengua enana, pero de raíces muy firmes, ha resistido la enorme presión de estos dos gigantes, con los que se expresan más de 700 millones de personas sin apoyo de ninguna otra de las lenguas de la Tierra. Además de su extensión y pujanza, como sabes muy bien, el español y el francés tienen una proyección global, ofrecen claras ventajas materiales y cuentan con poderosísimos medios de comunicación, una rica literatura, y su aprendizaje, mucho más fácil que el del euskera para los no nativos, atrae todos los años a millones de personas en todo el mundo. Pero superado la competencia de esas dos lenguas latinas, el euskera hoy sigue siendo una lengua muy viva, a pesar de la fuerza de tan potentes idiomas y las dificultades enormes que ha tenido que superar: su complejidad, su división dialectal, la presión económica, la falta de prestigio cultural, la persecución de las 4 décadas de la época franquista, por citar las primeras que pueden venir a cualquiera a la cabeza. Por eso, apuntaba que si con todo ello esta lengua minoritaria, que sigue siendo el vehículo con el que se comunican centenares de miles de personas, no la veo entre el 90% de las lenguas en riesgo de extinción que citaba más arriba. ¿Por qué te traslado una convicción tan rotunda? Porque percibo el compromiso de su idioma nativo a los que se sienten como tal y de los que también por responsabilidad lo han aprendido. Además, porque por primera vez en su milenario discurrir es una lengua apoyada, no sé si quieres, tutelada, o mejor aún, mimada. Y con ello, el pleno merecimiento, y a pesar de que todavía no ha sido superado por posicionamientos políticos que con más o menos claridad hacen todo lo que pueden por dificultar la supervivencia o su expansión. Cuando escribo estas líneas, en marzo de 2015, todavía está fresco el recuerdo del negativo posicionamiento de la presidencia de entonces de la Comunidad Foral de Navarra tras la propuesta del cambio de la ley del vascuence en vigor en este territorio, que permita a los familiares de la zona navarra actualmente no vascófona que lo deseen para poder educar a sus hijos en euskera. Relacionar esta decisión con una pretendida finalidad política de cambiar la realidad institucional de Navarra, una opinión tan respetable como las que puede haber en otros lugares, resulta sencillamente inaceptable y además miope. También me parece utilitarista y populista reclamar, como ha hecho el Partido Popular del País Vasco, dirigir los recursos del plan del euskera destinados a cubrir las necesidades del mismo desde 2013 a 2016 para dedicarlo a empleo, educación y sanidad. Como si en esto no se gastase. Lo digo porque, como analizaremos en la parte octava, tenemos que soportar el mantra persistente emitido por sesudos investigadores y doctos catedráticos, enemigos todos ellos del concierto, de que el gasto público per cápita en Euskadi, la mayoría del concentrado en estas partidas, es un 60% más alto que en la media del Estado. Personalmente, considero acertada la posición que defiende un conocido político navarro, todos menos nacionalista vasco, como es el antiguo presidente de Navarra, Jaime Ignacio del Burgo, entre 1979 y 1980, cuando afirmaba en 2001: el vascuence forma parte de nuestro patrimonio cultural y podemos estar orgullosos de contar con una lengua venerable. Cuanto se haga a favor de la difusión del vascuence es bueno. Y me quedo también con las manifestaciones de otro político destacado del Partido Popular, Borja Semper, portavoz de este partido en el Parlamento Vasco y presidente del mismo en Guipúzcoa en 2015, retomado por Feijóo en 2023, cuando afirma con naturalidad de Euskadi es una nación cultural. 12.1.3, una cuestión sensible que está bien planteada. A tenor de lo anterior, añadiría que hay que separar del debate político partidista las cuestiones idiosincrásicas, idiomáticas vascas. Estas quedaron perfectamente definidas en la lejana época en la que Pedro Suerte Santa Marina tuvo el honor de formar parte del gobierno vasco. Entonces se definió la ley básica de la normalización del uso del euskera, diseñada por el consejero de Educación, Universidades e Investigación y gran científico, Pedro Miguel Echenique, y su gran equipo. Lo que se consiguió tuvo un gran y enorme mérito: su aprobación por unanimidad en el Parlamento Vasco en noviembre de 1982. Todo ello se ha traducido en muy positivo resultado para una lengua que al final de
la dictadura franquista estaba exánime. En enero de 2015, la consejera de Educación, Cultura y Política Lingüística, Cristina Uriarte, te aclaro que no tiene relación de parentesco con Pedro Luis, destacaba en el Parlamento Vasco que 264.000 personas que no tenían el euskera como primera lengua se habían convertido en euskaldunes, a lo que añadían otros 187.589 vascos que, partiendo del castellano, se habían convertido casi en euskaldunes. La lengua no tiene que servir ni para separar ni para confrontar, aunque no es euskaldun, pero euskararte se queda, por lo tanto, con posiciones defendidas por el Lehendakari Urkullu, quien reivindicaba el 3 de diciembre de 2014, Día Internacional del Euskera, su utilización como herramienta para la convivencia. Se queda también con el contenido del llamado informe Alfonsi sobre la conservación de las lenguas minoritarias, aprobado por el Parlamento Vasco el 11 de septiembre de 2013 con 645 votos a favor de los 700 diputados asistentes. Dije Parlamento Vasco, Parlamento Europeo. Ese positivo posicionamiento está siendo reforzado para tratar de definir una serie de medidas que permitan proteger la diversidad lingüística europea, un derecho de los más de 50 millones de hablantes que hablan una lengua diferente a la de los 24 idiomas oficiales que cuenta la Unión Europea. Y parece muy acertado el editorial del principal periódico vasco en el citado Día Internacional del Euskera, el 3 de diciembre, cuando destacaba su valor universal y señalaba es un ámbito patrimonio cultural vasco que debe administrarse y utilizarse como vehículo de comunicación con total libertad. Efectivamente, el euskera sigue vivo, es positivo, tanto cultural como socialmente, y hay que reforzar su uso para elevar los resultados académicos y superar su máximo desafío actual, el de su utilización en la vida diaria. 12.1.4, una vertiente que trasciende lo social y lo cultural, pero la lengua navarrorum, como la conocieron los antiguos romanos, también es importante económicamente, una óptica que a veces se olvida y que debiéramos siempre valorar desde la perspectiva del concierto, porque ese sistema ancestral, llamado idioma, genera actividad económica. Y como sabes muy bien, esto se traduce en recaudación fiscal. A la Unión Europea, una realidad política en la que conviven decenas y decenas de lenguas en 28 estados diferentes, este es un tema que le interesa. Por eso publicó el 17 de agosto del 2009 un interesante y extenso informe de casi 200 páginas. Ya ves que no soy solo yo el que tiene producciones literarias extensas, titulado Study of the Size of the Language Industry in the European Union. Estudio de la dimensión de la industria del lenguaje en la Unión Europea, que valoraba la industria de las lenguas europeas en nada menos que 8.400 millones de euros en 2008. ¿A qué te has quedado entre sorprendido y asombrada, querido lector y lectora? Pues ya ves que la lengua genera no solo valor cultural, sino además eso que conocemos como Producto Interior Bruto y por supuesto numerosos y valiosos empleos. Todo ello lo aporta también el euskera por distintos caminos, en su inserción en los medios de comunicación, en especial los públicos, en la industria audiovisual, en las actividades de traducción, en el desarrollo de tecnologías relacionadas con el lenguaje. A lo anterior, puedes añadir que la lengua vasca ha permitido el desarrollo de un modelo educativo diferencial dentro del sistema vasco. Parte de ese modelo está soportado por una extensa red de ikastolas que, siguiendo la mayoría de ellas un modelo de autogestión, otras peculiaridades vascas, ha permitido crear más de 4.500 empleos. Esos son los profesionales de la Federación Vasca de Ikastolas, en la que se engloba solo una parte de este universo formativo. Espero que, tras haber analizado someramente este valioso elemento para caracterizar esta impronta diferencial cuya existencia pretendo demostrar, comiences a estar más de acuerdo con mi planteamiento y me permitas pasar al segundo de los elementos que quisiera analizar para ti. 12.2. Una diferente configuración política. Seguro que te habrás oído la expresión para gustos están los colores. Pues bien, entre las actividades humanas en donde pueden distinguirse estos diferentes colores y correspondientes gustos, creo que no existe ninguna otra que permita apreciar tantas posiciones, ideas, propuestas como la política. En este campo hay sabores para todos los paladares, hasta los más exigentes. En cualquier caso, para muchos diferentes coloridos que se aprecien en las diferentes alternativas políticas, estoy seguro de que no llegarán a los 48 tonos de marrón y al centenar de variedades de gris que presentaban
Fukumi Shimura en una exposición de 30 de sus kimonos más emblemáticos. Por si te interesa, se celebró en París entre noviembre de 2014 y enero de 2015 en la Casa de la Cultura de Japón. Esta artista japonesa fue designada en 1990 por el gobierno de su país como Tesoro Viviente Nacional y a sus lozanos 90 años es la reina de las tonalidades en el uso de la seda que sabe teñir magistralmente con distintas plantas. 12.2.1 Una estructura parlamentaria muy diferente. En el epígrafe anterior he pretendido reflejar con claridad una significativa particularidad vasca, la de su lengua original. Pues bien, en esta tienes otra, también muy evidente. Porque cualquier persona mínimamente informada conoce que en Euskadi existe una configuración política diferente a la del Estado. Como se trata en un campo de mayor significación, constituye otra característica básica de esta impronta diferencial del País Vasco. Ahora bien, aunque los gustos en política sean tan diferentes, como antes te apuntaba, en Euskadi predominan dos opciones básicas: los nacionalistas vascos y las que no lo son, que en algún momento fueron calificados de constitucionalistas. Como primera referencia ilustrativa, en estos momentos las alternativas podrían identificarse como nacionalistas vascos, Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu, ocupan 48 de los 75 asientos del Parlamento Vasco, nada menos que un 64%. En las últimas elecciones autonómicas, estas dos opciones obtuvieron un total de 662.689 votos, superando muy de largo en un 93% a los obtenidos conjuntamente por el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular, las dos formaciones que se vienen alternando al frente del gobierno español desde 1982 hasta por lo menos en 2015 y en 2023 también. Estas dos grandes corrientes políticas en conjunto solamente obtuvieron en aquellas elecciones autonómicas 343.393 votos, lo que representó el magro 48% de los logrados por las dos formaciones nacionalistas vascas. En consecuencia, solo cuentan con una representación minoritaria en el Parlamento Vasco integrada por 27 representantes, un 36% del total, mientras que en las Cortes Generales su presencia se extendía en marzo de 2015 al 85% de los escaños, tras las últimas elecciones generales que habían sido celebradas en 2011. Como puedes apreciar, la diferencia entre la configuración política parlamentaria vasca y la estatal sería abismal, lo cual ratifica la idea que venimos defendiendo en este capítulo. Es cierto que han apreciado la aparición de nuevos partidos en el Estado, están cobrando presencia, prestancia y proyección. Sin embargo, en el momento en el que se escriben estas líneas, recuerdo, finales de 2015, no es previsible que alteren significativamente el mapa político vasco. Estamos hablando de Ciudadanos, de Podemos, con el tiempo llegaría Vox. Bueno, pues 12.2.2 Otras referencias políticas diferenciales. Y eso se aprecia en multitud de referencias adicionales. Como no se trata de escribir una enciclopedia sobre el tema, bastante largo se está quedando ya el libro, voy a someter a tu consideración solo 4 observaciones de diferente calado para que tú mismo saques las conclusiones que juzgues oportunas. Primera, salvo en el caso de Cataluña, no creo que exista ninguna otra comunidad autónoma en la que sus naturales, nada menos que un porcentaje del 72%, quiera decidir cómo relacionarse con el gobierno central. Segundo, menos aún, salvo de nuevo en Cataluña, resulta imposible encontrar una región española en la que el 39% de su población apoye la independencia del Estado español en un referéndum legal, si hacemos caso de las encuestas publicadas en diciembre de 2014. Tercero, como consecuencia de esta presente configuración política diferencial y otras interesantes cuestiones que abordaremos en la parte tercera de esta obra, la comunidad autónoma del País Vasco fue la única de las 17 que conforman el Estado en la que la Constitución no fue objeto de aprobación claramente mayoritaria. Hablamos de la Constitución española, que cuando se aprobó el referéndum se ratificaría el 6 de diciembre de 1978. En aquella importantísima votación, la abstención propugnada por el Partido Nacionalista Vasco y las papeletas negativas y las blancas sumaron 1.073.532 votos, un 69,1%, mientras que los votos positivos alcanzaron menos de la mitad de esta cifra, un 479.205 votos, un 30,9% sobre el censo. Aunque ya sabes que una de las ventajas de la política radica en que se permite valorar siempre las cosas desde el prisma que más interese al comentarista o responsable del partido de turno, según su propia ideología, lo cual está claro que me parece perfectamente legítimo. Es evidente que el apoyo que obtuvo la Constitución española en Euskadi fue claramente minoritario, a pesar de que dentro de los votantes
tuvo un 75% de apoyo. Ya sé que esta manifestación sustituirá fuertes reproches de determinadas ideologías hacia la persona del autor, pero me atrevo a mantenerla porque creo que es la correcta y porque sorprendentemente se emplea por quienes, con todo su derecho, no la aceptan cuando analizan otras situaciones. Leí hace un tiempo un artículo publicado en el periódico que una combativa fundación, presidido por un político de poco nivel, ahora transmutado en intelectual, que en demasiadas ocasiones el debate político se reduce a la repetición de consignas con las que se trata de acallar al adversario y evitar la discusión de argumentos. Uno de los casos más característicos es la constante invocación por parte de los nacionalistas vascos, la no aprobación por los vascos de la Constitución. Continúa así aquel artículo. Nuestra ley fundamental no exige un porcentaje mínimo de votantes en los referéndums para que sean válidos. Por tanto, quienes tenían la facultad de pronunciarse a favor o en contra y no lo hicieron, no están legitimados para refutar el resultado final. En un exceso de sectarismo, algunos llegan a sumar la abstención, los votos negativos y los votos en blanco para proclamar que la Constitución fue rechazada por 1.073.537 vascos. Recordamos que las democracias no pueden hacer hablar a los muertos ni a los silenciosos. Hasta aquí la cita. Asumiendo tan rotundo argumento, con espíritu humillado y corazón contrito, Toto Buldón no me causaron sorpresa los razonamientos expuestos por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy Brey, el 12 de noviembre de 2014, 3 días después de la novedosa y muy discutida, desde los partidos y medios de comunicación españoles, consulta participativa celebrada en Cataluña, en la que más de 2.335.000 catalanes emitieron su opinión sobre la vinculación de este país con España, si bien sin efectos jurídicos. Lo digo porque si hacemos caso de lo que defiende con ardor la fundación a la que hacía referencia más arriba, argumentar, como lo hacía el señor Rajoy, que este proceso fue un absoluto fracaso porque 2/3 de los llamados a votar no acudieron a las urnas, traslada esta misma calificación al referéndum constitucional de 1978 en Euskadi. Lo hace todavía con más fuerza si valoramos desde la misma perspectiva de aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia, la región en la que nació el presidente Rajoy, en la que el referéndum celebrado el 21 de diciembre del año 1980 solo obtuvo una participación popular del 28,26% de los votantes, mereciendo una aprobación de tan solo el 20,73% del censo electoral gallego. Cuarto, como consecuencia de todo lo anterior, podríamos concluir que se aprecia un cierto desapego en relación con el poder central y lo que lo rodea de una parte significativa, no toda ella, de la población vasca, lo cual significa, de nuevo, una clara diferencia con otras zonas del Estado. Por ponerte otro ejemplo que certifique lo anterior, la audiencia del discurso del rey en el año 2013, medida en una cuota de pantalla en Euskadi, como suma de todos los canales televisivos, alcanzó un 60,4% en el conjunto del Estado español, mientras en esa misma intervención obtuvo en Euskadi un share del 36,3%. Es cierto que en el año 2014, con la novedad de la aparición por primera vez del nuevo jefe del Estado, Felipe VI, los espectadores vascos se mostraron mucho más interesados. En esta ocasión el monarca captó la atención el 62% de todos ellos, pero aunque logró un buen resultado comparativamente, sin embargo se situó todavía por debajo del 73,4% alcanzado en el conjunto estatal. 12.2.3. Una configuración política española sometida a revisión. Esa es la visión que nos da el pasado. ¿Qué ocurrirá lo mismo en el futuro? Es una incógnita todavía, porque a poco interés que tengas por este tipo de cuestiones, seguro que sabes que el mapa político español está experimentando un tremendo cambio. El terremoto actual podría conducir al final del bipartidismo imperfecto que ha caracterizado a España desde 1977, tras la aparición de algunas opciones con fuerte atractivo electoral, o desde 2023 volver a un bipartidismo en corto o medio plazo. En el mismo viene quebrando patente él mismo de las sucesivas encuestas que publican a lo largo de 2014, 2015, pero todavía está pendiente de quedar confirmado en elecciones futuras, comenzando por las andaluzas de marzo de 2015, municipales forales y autonómicas de mayo, catalanas de septiembre de aquel año 2015 y las generales que se esperaban para el 20 de diciembre de 2015.
En otras palabras, todo ello se va a contar con una referencia más precisa de la nueva estructura política que anticipa España para sucesivas encuestas y cientos de análisis publicados a lo largo de 2014-2015. Ha sido positivo el cambio que ya aprecia cuantos escriben estas líneas en 2015, la erupción de esas nuevas fuerzas políticas protagonistas y políticos. El tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que así de entrada ha tenido ya un efecto beneficioso despertar a España, como proclamaba en noviembre de 2014 el conocido economista y consultor catalán César Molinas. Para fundamentar tan rotunda manifestación, el señor Molinas recordaba lo que ocurrió en el año 390 a.C., cuando los galos destruyeron Roma y los romanos se refugiaron en las fortificaciones del Capitolio. Por la noche y en sigilo, aquellos bárbaros intentaron escalar los parapetos, lo cual provocó una gran algarabía de graznidos de los gansos sagrados de Juno que moraban en las laderas de aquella colina. El estrépito despertó a los romanos, que consiguieron repeler así el ataque nocturno. Este experto alargaba la metáfora señalando lo siguiente: España está sitiada por la corrupción, el desempleo, la crisis territorial, la falta de un proyecto solvente de futuro y un régimen político inoperante. Concluía su análisis apuntando que los representantes del emergente partido Podemos son los gansos, no los bárbaros, pues en definitiva están consiguiendo despertar a España. Bueno, desde 2023, cada cual que valore la perspectiva del pasado. 12.2.4. Cambiará la estructura política de Euskadi. Tras la llamativa erupción, empleo de esta inusual palabra, de nuevo, porque es la que aparece un día sí y el siguiente también en distintos medios de comunicación, que al parecer están de acuerdo con su significado, acontecimiento impetuoso y repentino de este partido y de otro y de un corte diferente de origen catalán que está tratando de expandirse por toda España con la denominación de Ciudadanos. Hasta el momento el panorama vasco parece que no ha sufrido una alteración apreciable de los graznidos de tales gansos capitalinos. Así lo refleja la encuesta más completa de previsión de voto de las que se publican en Euskadi. Fue difundida el 5 de noviembre de 2014 por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco. Para resumir sus resultados, el periódico vasco de mayor difusión de la Comunidad Autónoma Vasca lo confirmaba lo que vengo diciendo en un titular de toda página que proclama lo siguiente: PNV y Euskal Herria Bildu mantienen su fortaleza en los tres territorios frente al retroceso del PSOE y el PP. Y otro destacado periódico vasco titulaba la noticia de forma parecida: PNV y Bildu mantienen su posición en Euskadi pese a la erupción de Podemos. Suficientemente expresivo, ¿no te parece? Pocas semanas después de dicha encuesta, a finales de 2014, se publicó el llamado Euskobarómetro, basado solo en 600 entrevistas. En él se estimaba que Podemos podía poner en peligro la supremacía del PNV y superar a Euskal Herria Bildu en las siguientes elecciones autonómicas. La conclusión que sacaba Alfredo Retortillo, profesor de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, entonces y miembro fundador del Euskobarómetro, luego posteriormente consejero del gobierno vasco por el Partido Socialista y candidato fracasado a la alcaldía de Baracaldo, pues dijo: no somos una isla. Se le veía tan sonriente en la foto que ilustraba aquella noticia que casi se podía oír su suspiro de alivio o era de satisfacción. En la misma línea, unas semanas antes, a finales de noviembre de 2014, se había publicado el Navarrómetro, una encuesta parecida a la anterior circunscrita a Navarra. En ella se situaba a Podemos como primera fuerza política. El Correo de Bilbao situaba allí el titular: Podemos arrasa, UPN se hunde en Navarra en un sondeo que ha desconcertado a los partidos. Un par de meses más tarde, el Correo de Bilbao publicaba una nueva encuesta referida a las elecciones forales vascas a celebrar en mayo de 2015, cuyos resultados resumían este titular: Podemos gana en Álava, el PNV en Vizcaya y Euskal Herria Bildu en Guipúzcoa. Con ello, un par de días después, este rotativo volvía a titular otra crónica sobre la materia. Los partidos asumen que la irrupción de Podemos revoluciona el mapa político. Como todo el mundo sabe, es improbable que la memoria sea tan frágil para recordar la presidenta de Navarra de Podemos,
que no fue de Podemos, sino en 2015 fue de Gorabay, doña Usue Barcos Berruezo. Y en Álava no fue el candidato de Podemos el que obtuvo la Diputación General de Territorio, sino fue el Partido Nacionalista Vasco. Pero bueno, estas cosas suceden. Lo mismo que en Guipúzcoa, el Partido Nacionalista Vasco con Markel Olano recuperó en la Diputación, manteniendo Vizcaya, lo cual ciertamente da a entender esta idea de los elementos de las encuestas y la pervivencia en cara al tiempo pasado y la caducidad más tierna que el yogur. Pero seguimos después de pequeño paréntesis. Pues bien, aunque desafortunadamente no tengo dotes proféticas y desde luego puedes estar seguro de que no tengo por costumbre hacer encuestas electorales, no me creo esa futura configuración política rupturista en Euskadi y me apunto, por tanto, a posición escéptica del apóstol Tomás, también conocido Judas Tomás Dídimo. A veces lo veneran como santo en la Iglesia Católica y en la Ortodoxa. Si eres creyente, sabrás que este apóstol Tomás, cuando sus 10 compañeros Judas Iscariote se había ahorcado, le anuncian la resurrección de Jesús, explicó y exclamó: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no voy a creerlo. Pues bien, yo le voy a imitar. No me creo que el partido Podemos sea la segunda fuerza en el Parlamento Vasco a finales de 2015. La razón de mi incredulidad queda muy bien resumida en la inteligente viñeta de Ricardo publicada en El Mundo, que podéis ver a continuación. A veces me pregunto, ¿por qué emigran tantos españoles? ¿No? ¿Cómo hemos llegado a unos salarios tan míseros? No. ¿Cómo es posible que entre los principales partidos hayamos llevado el paro hasta el 25%? No. ¿Cómo aspiran los trabajadores a tener más precariedad y menos derechos? No. ¿Por qué no se ha hecho nada útil contra la corrupción? No. ¿Cómo es posible que gobiernen partidos que funcionan con cajas B? No. Entonces, ¿cómo te preguntas? ¿A qué se debe que haya partidos populistas? Se pregunta Mariano Rajoy. Bueno, pues ahí está la pregunta, sin el debido respeto. 16 de diciembre de 2014, página 2, El Mundo. Como para entonces, lo que estoy escribiendo ya no lo podré cambiar. Tu amigo lector, lectora, podrás comprobar si mi intuición es acertada o no. Espero, por tanto, con el corazón encogido, el resultado de todas las elecciones. Confirmando mi apreciación, solo unos días más tarde de la publicación de los corómetros, se publica una encuesta, en este caso como una muestra mucho más amplia, 1.600 personas y referidas a la Vizcaya, en la que dan clara victoria en las elecciones forales a celebrar en mayo de 2015, la que se otorga al PNV con 37,8% de los votos, seguida por Euskal Herria Bildu, 20,3%, PSE, 13,8%, Podemos se sitúa en una excelente situación en cuarta posición, con un 11,8% de los votos, superando al Partido Popular con un 9,8% de los votos. Pero como ves, muy lejos de la victoria. En definitiva, estimado lector, lectora, me inclino a pensar, aunque esto resulta un ejercicio de adivinación, en este momento en el que estoy redactando estas líneas, a finales de marzo de 2015, que las nuevas opciones políticas que han surgido en España, si bien ocuparán una posición en Euskadi de un cierto peso, este va a ser inferior al que lograrán en el Congreso de los Diputados y en muchas de las comunidades autónomas. También pronostico que difícilmente conseguirán desplazar a las opciones nacionalistas que en estos momentos resultan mayoritarias. Y es que la gran mayoría de las personas se preguntan, que plantean al caviloso Rajoy, que aparece en la viñeta que acabas de ver, no cuadran con las actuales preocupaciones de los electores vascos. De Euskadi nos están yendo muchos vascos, los salarios son los más altos del Estado, el paro está muy por debajo del 25%, la corrupción no es la preocupación actual para los ciudadanos, como veremos en uno de los epígrafes posteriores. Por todo ello, creo que en el País Vasco, en ascenso de lo que en la viñeta se identifica como partidos populistas, no será tan impactante como en distintas regiones españolas y la propia representación de las Cortes Generales. Me quedo, además, con la impresión que es aplicable a la escena vasca lo que dibuja para la catalana Lluís Orriols, doctor en la Universidad de Oxford y profesor de Ciencia Política de la Carlos III de Madrid. El partido de Pablo Iglesias, Podemos, es la primera fuerza en intención de voto entre el electorado
con una identidad española o mixta, pero su atractivo electoral se reduce sustancialmente en el electorado con identidad catalana. En otras palabras, los hechos demuestran lo contrario, seguiré defendiendo como una característica que configura una impronta diferencial en el País Vasco se aprecia una diferente configuración política. 12.2.5. ¿Cuáles serán las consecuencias para el concierto de un eventual cambio político en España y en Euskadi? Desde la perspectiva de esta obra, la cuestión que plantea este epígrafe es la que verdaderamente nos tiene que importar. Y para avanzar una opinión es obvio que la ruptura del bipartidismo imperfecto en España puede no ser beneficiosa para el concierto económico. Aunque, cuando estoy escribiendo estas líneas a principios de marzo de 2015, no conozco todavía los resultados de las sucesivas elecciones a las que hacía referencia más arriba. Me voy a basar para lo que apunto a continuación en otra encuesta publicada el 8 de marzo de 2015 en El País, cuyo titular era suficientemente expresivo. Podemos, PSOE y Ciudadanos cerca del empate, lejos de la mayoría. En esta encuesta, el voto de los 4 partidos aparecía una horquilla de solo 4 puntos, encabezada por Podemos con 22,5%, seguido por el PSOE, 20,2%, PP, 18,6% y Ciudadanos con un 18,4%, lo cual constituía una verdadera sorpresa. Visto desde 2023, la sorpresa queda en... Opina tú, querido lector. Una configuración política de 4 partidos prácticamente empatados y sin mayorías claras, salvo que todo ello confluya en gobiernos de coalición. En principio no resulta favorable para el concierto económico, sobre todo para la futura negociación de la ley quinquenal de cupo que tiene que cubrir el periodo 2012-2016. Spoiler, desde 2023 acaba de aprobarse la ley quinquenal de cupo de 2022 a 2026. La última ley quinquenal de cupo, entonces aprobada por el Parlamento Español, terminaría su vigencia, tampoco luego posteriormente sería otra, en 31 de diciembre de 2011, por el que las aportaciones que viene realizando desde entonces la Comunidad Autónoma Vasca, el sostenimiento de las cargas generales del Estado, tiene carácter estrictamente provisional. Pero bueno, tan provisional como el primer cálculo del cupo que venía incorporado dentro de la ley de concierto económico aprobada en 1981. De la misma manera, si finalmente las Juntas Generales de los Territorios Históricos en las elecciones a celebrarse en mayo del 2015 tuvieran una configuración partidista similar a la que anticipaba la encuesta a la que he hecho referencia en el epígrafe anterior, existirían fuertes dificultades, salvo previsiblemente en Vizcaya, para consensuar posiciones favorables en defensa del concierto económico y la configuración futura de la metodología del cupo. Pues claramente ni Podemos, ni sobre todo el nuevo Partido Ciudadanos, son partidarios del concierto económico, como han demostrado en este último partido las sucesivas manifestaciones que se han realizado en contra del mismo en la escena catalana. Pero por todo lo anterior, inteligente lectora, son meras elucubraciones, porque como bien sabes, y según proclama con total acierto un conocido aforismo, la política es el arte de lo posible, y los partidos políticos se pliegan estrictamente a esta definición. En otras palabras, adaptan su día a día político a las necesidades de cada momento, y es obvio que una configuración fragmentada del Parlamento español ayudaría a valorar más el eventual apoyo que pudieran prestar en el mismo las opciones defensoras del concierto económico. Te invito, por lo tanto, a cruzar los dedos conmigo para lograr que una nueva estructura política que, al parecer, va a surgir en España y con más duda en el País Vasco, no sea perjudicial para el sistema concertado, echando la vista atrás y repasando lo que han sido entonces 136 años 137, hoy 145, en 2023, de historia del mismo, cuestión que vamos a analizar en profundidad en la tercera parte de esta obra. Tengo plena confianza en que esta figura, un auténtico superviviente ante los distintos desafíos que se han planteado en la historia, salga incólume del nuevo escenario que al parecer se está dibujando en el horizonte. Como habrás podido apreciar, estas pinceladas políticas para completar el cuadro impresionista en el que venimos trabajando serán previsiblemente más tenues, para que veas así que soy persona incrédula pero prudente. 12.3. Una distinta estructura sindical. A las siguientes diferencias en la estructura política vasca se añade otra muy significativa, la que observa en el campo sindical. En este caso, es todavía más acusada. Constituye otra de las características diferenciales del País Vasco, aunque sea menos conocida que la anterior. Lo cual resulta llamativo, porque no existe nada parecido a la situación vasca en ninguna otra comunidad autónoma. Cataluña, por ejemplo, tiene una configuración política distinta de la estatal, pero con un sensible peso de las opciones nacionalistas, pero no la tiene en el ámbito sindical. 12.3.1. Un mapa sindical muy estable.
La comunidad autónoma vasca en el escenario estrictamente laboral se caracteriza con una configuración y una imagen muy similares a la política que acabo de definir. En otras palabras, el 31 de diciembre de 2014, las dos centrales sindicales vascas, el AILAB, tenían una representación sindical claramente mayoritaria, pues se integraban el 58,2% de los 16.967 delegados vascos. Su peso casi dobla el 30,9% que representan las dos centrales mayoritarias españolas, Comisiones Obreras y UGT. Te hago notar porque creo que resulta especialmente significativo que esta sensible mayoría sindical de las centrales nacionalistas se han mantenido a lo largo de las últimas 4 décadas con mayor consistencia que lo que se ha observado en el campo político y que ha ido creciendo en el tiempo. En 1986, ELA se convirtió por primera vez en el primer sindicato de Euskadi con el 34,9% de los delegados vascos y sigue manteniendo desde entonces esa posición. En 2014 contaba con el apoyo del 39,7% de los delegados. 13.3.2 Un sindicalismo vasco de confrontación. A todo ello se añade otro hecho evidente. Las dos centrales nacionalistas vascas practican un sindicalismo con un elevado grado reivindicativo muy superior al que se observan en las dos centrales mayoritarias estatales. Como consecuencia, la conflictividad de origen laboral en Euskadi, que te recuerdo que es la comunidad autónoma con mayores salarios y con menor tasa de desempleo, es muy elevada en comparación con las que sufren otras comunidades autónomas. Afortunadamente, según el informe de diciembre de 2014 del Consejo de Relaciones Laborales Vasco, las huelgas cayeron entonces un 35%. En el último año, las personas afectadas fueron un 56% menos y las jornadas perdidas se redujeron un 60%. 12.3.3 Un sindicalismo vasco muy politizado. Otro hecho característico de esta distinta estructura sindical es que los sindicatos nacionalistas, el AILAB, muy especialmente el primero, están muy politizados, participando directa o indirectamente en el juego político. La confrontación es permanente y se orientan sobre todo hacia el partido mayoritario, el PNV, y el gobierno vasco, que, como posiblemente conocerás, ha estado encabezando por este partido nacionalista vasco en todas las legislaturas de 1980, salvo una de ellas. Un hecho sorprendente, ¿no crees? En los últimos años, este modelo conflictivo de relación se ha expresado en el ámbito propiamente político-laboral en forma de rotunda y reiterada negativa a tomar participación en los foros de diálogo social convocados por el gobierno vasco, en los que se ha participado sin ningún tipo de problema las dos sindicaciones mayoritarias estatales, Comisiones Obreras y UGT, y también Confebask en representación de las empresas. La sorprendente razón en los consideran estos foros vacíos de todo contenido y por ello prefieren continuar con una política de confrontación que consolida su posición dentro del campo sindical. 12.3.4 El concierto como excusa para mantener el conflicto. Un nuevo campo de confrontación se está configurando y se dilucidará en terreno judicial. Te lo comento porque afecta a cuestiones relacionadas con el concierto económico, porque vienen desde febrero de 2015, se encuentra en trámite nada menos que por la vía penal 3 querellas planteadas por ELA. El sindicato mayoritario vasco, que nunca se ha caracterizado por su amor al concierto, solicita responsabilidades en esta instancia a los cargos políticos que tomaron las decisiones que se tradujeron finalmente en una multa de 30 millones de euros por parte de la Comisión Europea en relación con las denominadas vacaciones fiscales vascas. Cuestión que comentaremos en detalle en la parte séptima de esta obra y sobre la que, por lo tanto, no me quiero extender, aunque cada cual defiende lo que considera que son sus intereses como mejor le parece. No te oculto que la presentación de una querella penal por este asunto a mí me resulta no solo sorprendente desde la ideología rupturista de este sindicato, que pinta un sindicato Berchale ante uno de los tres poderes del Estado español al que no se siente vinculado, sino lamentable, porque la citada multa la planteó la Comisión Europea contra las instituciones vascas por los sensibles retrasos en los que incurrieron en el envío de documentación sobre la concesión de unas ventajas fiscales ligadas a la realización de inversiones e indirectamente la creación de empleo, en unos años en los que la situación económica era muy negativa en el País Vasco y en la que el paro superaba el 20% en Euskadi. Es obvio que detrás de estas insidiosas querellas hay otro tipo de intereses que son muy fáciles de adivinar y que a ti, perspicaz lector, lectora, no se te ocultarán. Con ello tienes dibujada una nueva característica diferencial vasca. Con esta llamativa mención hemos completado la primera de las 6 grandes categorías que citaba en el capítulo anterior. Espero, con las referencias que te he facilitado, estés de acuerdo conmigo en lo que afirmaba respecto a lo que estamos ante una sociedad con características propias, al dibujar esta situación en unas áreas de enorme significación como son la lingüística, la política y la sindical.
hemos dado las primeras pinceladas para perfilar el cuadro impresionista que estoy tratando de crear bajo tu atenta mirada. Y bueno, pues como ha quedado suficientemente amplio este vídeo, vamos a dejar aquí y continuaremos mañana, con tu permiso, querido patito. Sin más, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.